Civil, debemos contextualizar su situación en el marco de una sociedad históricamente machista, en la que con una fuerte impronta clerical, las mujeres siempre ocupaban roles domésticos. Esto se debe, en parte, al tradicional imaginario social construido a lo largo de los siglos, el cual había asignado a la mujer tareas sociales restringidas al ámbito privado en detrimento de prácticas públicas, como la política, el trabajo o las profesiones liberales. Las concepciones patriarcales que naturalizaban los roles de cuidado y protección como características esenciales de las mujeres se materializaban en sus apariciones públicas. Mientras los hombres hacían política, las mujeres hacían beneficencia. Por ello se esperaba que las mujeres fuesen damas de caridad, enfermeras, parteras, madrinas, etc. La incorporación de la mujer al mercado laboral iría encontrando paulatinamente su expresión en el sistema político español hasta que con el advenimiento de la República en 1931 se proclamó el voto femenino. Por primera vez las mujeres españolas tenían acceso a puestos políticos y administrativos de importancia. Pero si una gran parte de la sociedad acompañaba el crecimiento técnico y económico, impulsando cambios en la política, otra gran parte se resistía férreamente a ello, considerándolo una traición a las sacras tradiciones ibéricas. Así pues, tras el estallido de la Guerra Civil y el enfrentamiento a las dos Españas, se pusieron de manifiesto dos maneras de entender la situación social de las mujeres. Ahora vamos a pasar al rol de la mujer en la contienda. La Guerra Civil se transformó en un catalizador de la participación femenina en los asuntos políticos sociales del momento. Los nuevos lugares que la mujer ocupó en esos años surgieron tanto de los derechos adquiridos a través de las conquistas institucionales como a través de la movilización surgida a partir de la contienda, situación que la colocó a la par de los hombres. A tal punto esto fue así que en los primeros meses del conflicto se difundió una figura que sería un símbolo del feminismo mundial y uno de los aspectos más resaltados de la guerra, no es otra que la figura de la miliciana. Inmediatamente después del alzamiento de Franco, un buen número de mujeres se alistarían en el frente republicano para combatir al fascismo como un soldado más. La propaganda republicana hizo eco de esta participación y la difundió como un ejemplo de heroísmo y entrega a la causa. Pero si la participación femenina en la sociedad se transformaba raudamente al calor del enfrentamiento bélico, los cambios en las representaciones sociales de los españoles, tanto republicanos como falangistas, iban a ir a un ritmo más lento. En este sentido, desde los republicanos se admitía la participación de la mujer en áreas nuevas de la sociedad, pero sin abandonar aún cierta concepción tradicional que la vinculaba esencialmente a las tareas domésticas. Con el paso del tiempo, esto iba dejando lugar a un reconocimiento del papel que la mujer tenía en la retaguardia, es decir, ocupando puestos claves de la sociedad civil. Los hombres al frente, las mujeres al trabajo, fue la consigna lanzada al tiempo que se aseguraba que manos de mujeres cuidarán de la economía, manos de hombres de la seguridad de la patria. No obstante, si bien este proceso representó un enorme avance para la igualación de la mujer en la sociedad española, no excluyó ciertos imaginarios sociales tradicionales que continúan viendo a las tareas femeninas como naturales dentro del hogar y limitadas fuera de él, auspiciando madrinazgos de niños huérfanos o trabajando en la retaguardia como enfermeras, cocineras, etc. Desde el ámbito falangista, la conceptualización era menos compleja. En un principio, la mujer era percibida como neutral frente a la guerra. También se alentaba la imagen tradicional femenina, denunciando la igualdad de derechos de la mujer gubernista. Es decir, la propaganda que el republicanismo hacía de la miliciana, a quien se consideraba que ha perdido algo espiritualmente como mujer, pero lo ha ganado como miliciana, es decir, como hombre. La defensa ideológica del tradicional rol que debía jugar la mujer española era explícita y unívoca. En una entrevista difundida por el Correo de Galicia, una muchacha defendía la idea de que las mujeres en esta parte de España tienden a ayudar a la revolución mediante sus virtudes domésticas. Nuestros hombres lucharán mejor si saben que nosotras nos portamos como buenas madres o esposas. Espero casarme un día y tener varios pequeños fascistas que irán a engrosar el partido. La Guerra Civil Española fue producto de la confrontación de dos visiones del mundo completamente distintas y opuestas entre sí. El marcado contraste entre el protagonismo de las mujeres republicanas y la actitud tradicional de la mujer impuesta por el falangismo puede comprenderse en el contexto de este antagonismo.
Y acá pasamos al rol de la mujer en la Argentina. Como mencionamos anteriormente, la Guerra Civil Española convulsionó el mundo político argentino. Desde el levantamiento de Franco, afloraron por todo el país decenas de organizaciones en apoyo a ambas facciones. El papel desarrollado por las mujeres en dicho proceso no transformó los roles que les eran tradicionalmente asignados. El complejo universo de representaciones en conflicto que se daba en España no tenía comparación alguna con el modo en que la sociedad argentina problematizó el rol de la mujer durante la guerra. Las españolas en Argentina, o las argentinas interesadas por la causa española, sobre todo republicana, se nuclearon en organizaciones en torno a una meta común, en general de índole benéfico. Una de las más paradigmáticas y multitudinarias de todas fue el Comité Femenino Pro Ambulancia, cuyo fin era recolectar fondos para comprar una ambulancia para los republicanos. Por otro lado, también eran frecuentes las reuniones de costureras que se convocaban a tejer prendas para los soldados o el llamado para que cada madre en Argentina actuara como madrina de los huérfanos de la guerra. Si bien las tareas tradicionales fueron la generalidad, algunas mujeres en Argentina emprendieron otras acciones. Por ejemplo, 12 voluntarias partieron hacia España para defender la causa republicana. Y aunque este número es exiguo en comparación a los 600 brigadistas internacionales que partieron hacia la guerra, refleja que algunas mujeres fueron capaces de transgredir el mandato socialmente impuesto. Y aquí pasamos a la última parte, que es la conceptualización del otro. Acá va a ser más cómodo que vayan viendo el PowerPoint porque va más acomodado a lo que vamos diciendo en la exposición. Uno de los legados que más nos interesa resaltar, principalmente porque consideramos que a partir de la guerra se dio un quiebre que prosiguió y continúa hasta la actualidad, es la construcción de una concepción binaria de la política. Esta matriz dicotómica que concibe la disputa política como una contienda en donde se dirime una lógica de amigo-enemigo, no solo atravesó transversalmente todo el proceso bélico, sino también a la sociedad en su conjunto, trascendiendo las pertenencias ideológicas o de estrato social. En este sentido, el hecho de que el adversario dejara de serlo para convertirse en un enemigo implicaba una mirada que buscaba estigmatizar al otro. Así, los discursos que circularon durante estos años planteaban el combate como el enfrentamiento del fascismo contra la democracia, para otros se daba la lucha al catolicismo frente al comunismo, y también circuló una tercera visión, la que oponía una lucha entre el pueblo o el proletariado contra los poderosos o la burguesía. Dentro de estos pares antitéticos, la confrontación entre fascismo y antifascismo cobró una importancia crucial durante la contienda y sobre todo luego de ella. Desde la prensa del bando falangista o nacionalista, el proyecto de Franco era catalogado como una revolución nacional, cuyo objetivo era retomar un pasado prometedor y glorioso. El conflicto se circunscribía al ámbito nacional, siendo los agentes internacionales al servicio del bando republicano los responsables del inicio de la escalada bélica. Desde el discurso republicano, por el contrario, existía la conciencia de un conflicto de repercusiones mundiales. Los bandos enfrentados eran el fascismo contra la democracia, incluso se afirmaba que la guerra civil era el preludio de la Segunda Guerra Mundial. Desde la mirada de los franquistas, la intervención del gobierno de Mussolini era justificada a partir de la existencia de centenarios lazos de amistad y cooperación entre ambos países. Por el contrario, el ascenso del gobierno de Hitler y su influencia en los falangistas fue denunciado en la prensa republicana desde un principio. El carácter nacional de la contienda era considerado una falacia esgrimida por los seguidores de Franco, pero rápidamente descartada en la realidad. Si bien el desarrollo del conflicto tenía a España como escenario, la influencia extranjera era muy difícil de soslayar y los alineamientos fueron haciéndose progresivamente más explícitos. Con respecto a la Iglesia Católica, institución central en la historia española, los falangistas la vinculaban con la génesis de la nación. Según esta visión, España siempre había sido católica y esa era la esencia que la definía. Por el contrario, desde una mirada satírica, los republicanos denunciaban una alianza internacional de los gobiernos fascistas. Lejos de un vínculo igualitario, quien encabezaba esa unión, como se ve ahí en el PowerPoint, era la Alemania de Hitler, mostrando al gobierno de Franco en un rol temeroso y subordinado. Finalmente, otro contrapunto se dio en función del rol y la influencia de la Unión Soviética. Para los falangistas, el complot comunista internacional era un fantasma que acechaba lo más profundo y arraigado de la nación española. Los valores,
la familia, la iglesia y el destino promisorio